Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Roberto Rojas y me han pedido que os haga un vídeo sobre mi estancia en Málaga. A ver, lo primero de todo, yo juego en el Málaga desde el año 99 hasta el 2004 y llego de estar 2 años en el Real Madrid. Mi estancia en el Real Madrid es, como soy canterano, pues al final me terminan subiendo, la retirada de Chendo hace que suba al primer equipo. Y ahí me encuentro a Panucci como lateral derecho titular, el cual me cuesta bastante entrar. Luego la llegada con Hiddink participaba mucho, pero la llegada de Tosa me hace que tenga que buscar una salida. Y una salida clara fue el Málaga, ¿no? Del Madrid llegamos, si mal no recuerdo, Fernando Sanz, Edgar Pacheco y Vicente Valcárcel, creo. Y no, perdón, y Coque Contreras, los cuatro, hacen un pack, creo que pagan 1.200 millones por nosotros, por los cuatro. Y llegamos el primer año que están recién ascendidos de segunda división, ya son 2 años seguidos que ascienden de segunda B a segunda y de segunda a primera, y ahí es cuando yo llego. Me encuentro con un equipo renovado, con un gran equipo, yo creo que es el mejor equipo que tuvimos en esa época. Estoy hablando con Bravo, que venía pues de la segunda vez, de la tercera división, a un alto nivel, con Chomi, Larrainza, el Roteta, Fernando Sanz, que venía. Para que al final nosotros veníamos de jugar poco y nos costó un poco coger la forma. A Fernando le pasó lo mismo. Luego en el centro del campo, te hablo que había jugadores del perfil de Movilla o de los Santos que jugaban titular, pero luego estaba Sandrito, que no era titular indiscutible, o Ariel Zárate. Y en derecha pasaba igual, con Rufete de titular y Agostinho por izquierda. Y teníamos a Ruano, que era un gran recambio, y por izquierda teníamos a Musampa, que era el fichaje, por así decir, estrella, pero el titular era Agostinho. Y arriba era impresionante porque teníamos de titulares a Cataña y a Edgar, y de suplentes teníamos a Darío Silva y a Luque. Eso ocurrió mucha parte de la temporada, con lo cual teníamos un equipo muy compensado, muy potente, y yo creo que de haber mantenido ese bloque de 20 jugadores, por así decir, ese equipo era de Champions, para ver disputa Champions con un presupuesto, no sé si era el cuarto o el quinto más abajo de Primera División, o incluso menos, ¿no? Creo que hicimos un gran fútbol, que es un equipo muy atractivo, con un entrenador que era Joaquín Peiró, que le tienen como el mejor entrenador de la historia del Málaga. Creo que él tuvo una virtud, él no era muy intrusivo dentro de los entrenamientos. Los entrenamientos los dirigían Gilaber y Juan Carlos Añón, y él un poco estaba como observando, ¿no? Él prácticamente no dirigía, él alineaba los fines de semana. Quizás ese fue el mérito, ¿no? El dejar un grupo de chicos, con lo cual no había gente que se aprovechó de esa situación de un entrenador que se intermetía mucho en todas las decisiones y nos tenía encorsetados. Y era un grupo de chicos en los cuales nos gestionábamos nosotros bastante bien. No había una estrella clara, quitando luego Darío Silva, que luego parece, o Cataña el primer año, ¿no? Que metió muchos goles y se lo llevaron a Celta. Ese fue quizá el problema. Jugadores que destacaban se iban yendo. Se fue Darío, se fue Luque, se fue Rufete, fue de los Santos, Movilla. Se fueron un poco las estrellas que teníamos, los jugadores que más destacaban, pero luego se hizo una buena labor a nivel de scouting, porque luego vino Canaval, vino Deli Valdés, ¿sabes? Vino el Pocho Insúa, vino Litos de central. Bueno, vinieron jugadores de cierto nivel que dieron una estabilidad al Málaga durante esos 5 años. En lo cual, el primer año, fíjate que fue el que te digo que fue la mejor plantilla, creo que tuvimos, fue la peor clasificación. Eso es contradictorio, pero es curioso. Creo que quedamos los 12. Y a partir de ahí no bajamos del 10.º puesto. Estuvimos rozando Europa hasta que ganamos el Intertoto, llegamos a cuartos de final a través del Intertoto. Nos eliminó el Boavista portugués. Yo creo que fuimos superiores y podíamos haber pisado semifinales, pero al final no pudimos disputar esas semifinales. Y yo creo que en general mi estancia en Málaga fue maravillosa. Sigo teniendo mucha relación con Málaga. Ahora la situación es
es complicada, está en segunda división, no está en una situación muy buena, ojalá se salve y pueda retornar a donde yo creo que se merece, que es la primera división. Es una ciudad fantástica, con una afición fantástica y lo único que yo le deseo es que vuelva. Luego los últimos 2, 3 años, los 2 primeros años y medio yo estuve muy asentado en el equipo hasta que económicamente el club no era potente y me empezaron a tirar de cantera los Juanitos, Juan Rodríguez, los Josemi, Ignate ya estaba conmigo, pero los Coque, empezaron Juanma, Pérez Frías, Nachete, gente con mucho talento que luego hicieron carrera en Primera División, pues en Alavés, Betis, o a nivel altísimo, y yo daba algo que el míster no quería. Físicamente a mí Josemi me mataba, yo podía tener quizá más talento, un poco más de calidad, pero él defensivamente era superior a mí y eso es una evidencia. Entonces, los últimos 2 años la verdad es que jugué poco, no sé si llegó a 30 partidos y me costó. El último año ya con Juan de Ramos, la verdad es que fue un año que jugué poco, si fueron 14 partidos, pero que aprendí mucho porque mmm, yo creo que estaba un poco asentado en esa posición ya el último año y medio que no participaba y él me hizo despertar un poquito. Luego no pude aprovecharlo porque me fui al Radio Vallecano y creo que todavía me quedaban 2 o 3 años de fútbol a alto nivel y no pude hacerlos en primera división. Pero bueno, en general mi historia con el Málaga creo que fue muy positiva. Tengo un gran recuerdo con una afición maravillosa, unos compañeros fantásticos y, y bueno, ojalá el Málaga, como he dicho antes, pueda retornar a esa primera división que creo que le hace falta a la primera división y al Málaga como afición. Entonces, nada, os mando de aquí un abrazo muy grande al Fútbol Carroza. Os sigo, os tengo en Instagram, en, en YouTube no os veo, pero bueno, estaré al tanto. Así que un abrazo muy grande.